Hola Juanma, hola amigos de Super Running, y antes de hablaros de la maratón, que ya la tenemos ahí, quería hacer un pequeño inciso para felicitar a nuestros compañeros y a todos los corredores que han podido terminar los diferentes circuitos que tenemos aquí en Valencia. Por ejemplo, el otro día celebrábamos el circuito de la Ribera, donde nuestros equipos han quedado muy bien. Tenemos a Nadia también de campeona absoluta y nuestro equipo femenino logró hacerse con la victoria, así que súper enhorabuena al Alejandro Sanz Rabosa, que triunfó en el circuito de la Ribera, y el año que viene vamos a por más. También felicitar a nuestros compañeros del circuito Diputación, donde Clínica Alejandro Sanz pudo meter a Abdelali Racín y a Luis Agustín como primero y segundo absolutos. Han quedado empatados, pero finalmente, por temas del reglamento, el circuito se lo ha llevado Luis Agustín. Así que felicidades a los dos, ha sido increíble la temporada que habéis hecho. Y como veis, os he traído los últimos trofeos, que son muy chulos. Ya veis que aquí tenemos, por ejemplo, la del Caqui y la de Valencia Oberta al Mar, donde Racín pudo hacerse con la victoria. Y también comentar que en la media de maratón de Gandía, Racín ganó la carrera, Abdelmajid El Gisuf quedó segundo y Luis Agustín quedó tercero. Los tres son de nuestro equipo y no quería pues dejar la oportunidad de felicitarlos también por este granito. Y para rematar, en la 10K, nuestro compañero Luismi Montosa también se hizo con la victoria, así que ya os podéis imaginar qué contentos estamos, qué satisfacción, ya que todo esto es un proyecto que poco a poco ha ido creciendo y con muchísima ilusión, ganas y trabajo bien hecho, de verdad que todo se puede conseguir, así que os sirva de ejemplo de motivación. Y dicho esto, quería hablaros sobre la maratón, que la tenemos ahí el día 3 de diciembre a las 8:15 de la mañana. Valencia estará repleta de gente con ganas de dejarlo todo durante muchas horas de correr, y os quería dar pues los consejos principales que habréis oído, pero bueno, siempre me gusta dar mi punto de vista. La importancia que las 2 semanas, o sea, que ya estéis descansando, descargando los volúmenes, la intensidad de los entrenamientos, es lo que llamamos el entrenamiento de tapering. Empezamos a disminuir la intensidad, el estrés, la adrenalina, la inflamación en el organismo, para que cuerpo y mente lleguen preparados para dar ese último apretón. ¿Qué va a ser también súper importante? Saber cargar bien los hidratos de carbono estos días previos a la competición. Yo aconsejo 3-4 días antes empezar a aumentar el consumo de todo lo que tiene que ver con el hidrato de carbono, si puede ser saludable. Pastas aptas, intentar que no sean de trigo blanco, arroz, patata, yuca, moniato, todo lo que tiene que ver con las frutas. Bueno, ya sabéis, todas las fuentes de hidrato de carbono. Vamos a aumentar su cantidad y periodicidad para cargar nuestros músculos de glucógeno, para que el día de la carrera estén bien repletos, bien llenos, y tengamos que tomar lo mínimo en carrera, o si vamos a utilizar geles o fórmulas ya preparadas, cuidado, entrenadlas, no os llevéis una sorpresa por mala digestibilidad y problemas similares, ¿vale? Así que no innovéis estos últimos días y haced todo aquello que ya tengáis preparado, ¿vale? ¿Qué va a ser también importante para acompañar esta carga de hidratos de carbono? Evidentemente, una buena hidratación, así que los días previos poco alcohol o mejor nada, y aumentar el agua y sobre todo con ella los electrolitos. Tenemos el agua de mar, sales minerales, suero marino Quinton. Podemos utilizar una variedad, nuestros atletas bien lo saben, les ayudamos muchísimo con el rendimiento, ya que todas estas estrategias pueden ser el motivo por el cual luego salen estas victorias, estas marcas, o por ejemplo el motivo por el cual luego no nos lesionamos a lo largo de la temporada. Más consejos que os voy a dar. Cosas que veo mucho, cuidado con las uñas de los pies, y que van a provocar fallos de técnica, presión en el zapato, y que en carreras de larga distancia va a tener muchísima importancia. Así que bastante días antes de la carrera nos arreglamos los pies para que nuestro pie dentro vaya feliz y no vaya comprimiéndose, rascando, porque luego vamos a tener realmente problemas serios circulatorios, erosiones, heridas,
que de verdad te pueden comprometer incluso terminar la carrera, así que cuidado con esto, que es importante. Más cositas, prepáralo todo con tiempo, no nos dejamos con la adrenalina de última hora, los preparativos para la carrera, porque la vamos a liar. La adrenalina nos vuelve un poco, estamos nerviosetes y seguramente cometamos errores, así que el día de antes, 2 días antes, empezamos ya a dejarlo todo listo. Nos preparamos también a los horarios de la carrera, en este caso la maratón es a las 8 de la mañana, por tanto habrá tiradas que habremos entrenado a esas horas de la mañana con la misma carga de la competición para ver que todo va bien y que no tenemos que hacer ningún ajuste de última hora, que no lo recomiendo, ¿vale? ¿Qué va a ser también importante? Mucho descanso, mucho dormir, ¿vale? Para que cuando lleguemos al domingo el cuerpo esté absolutamente reparado. No hagamos entrenamientos de intensidad a última hora, último volumen, creyendo que vamos a coger la última chispa para conseguir la marca, porque vais a acumular fatiga, ácido láctico, malas sensaciones y, sobre todo, os aconsejo la visita a un buen centro de fisioterapia especializado en deporte y especialmente en running, como es Clínica Alejandro Sanz, donde os vamos a asesorar en esas últimas semanas para que las molestias, falta de motivación, dudas, pues desaparezcan y vayáis con total confianza. Nuestros atletas siguen un exhaustivo seguimiento de fisioterapia y hace que puedan lograr grandes entrenamientos, grandes volúmenes, grandes competiciones y consigamos tantos éxitos, tanto adelante como éxitos simplemente por poder terminar circuitos de carreras sin lesión. Aparte de los resultados que consigamos, para mí el éxito es terminar la temporada sin lesiones y con ganas de volver a empezar otra porque has disfrutado, te lo has pasado muy bien y tus músculos, rodillas, tobillos, todo está correcto, incluso año a año te sientes cada vez mejor. Y nada, con estos consejitos os dejo, espero que os vaya muy bien la maratón, la vamos a disfrutar muchísimo, es la carrera reina y Valencia se ha coronado a nivel mundial, así que a por la maratón, chicos. Hasta pronto.